Cuentan los que historias saben contar que en un pueblo de pescadores que quedaba a orillas del mar había dos jóvenes que estaban ya en edad de decidir qué querían hacer con su vida. Y obviamente era ser pescadores, pero no sabían nada de aquello. Estos dos jóvenes eran Luis y Lucas. Luis era un tipo impaciente, un poco cegatón, mientras Lucas era un hombre calmado, con un oído muy dispuesto y una vista muy aguda. Ambos, pues para saber cómo es esto de pescar, decidieron ir entonces a la taberna de aquel pueblo, donde se reunían todos los viejos pescadores a contar sus hazañas en alta mar. Cuando entraron allí, el pescador más viejo de todos, que los vio ingresar y supo que eran dos jóvenes que querían ser pescadores, sin que ellos se dieran cuenta, pero a propósito, comenzó a mencionar aquella isla desconocida que quedaba en medio del mar. No se sabía precisamente dónde, pero lo que sí se sabía es que allí había una sirena que a quien pudiera llegar a la isla le contaba todos los secretos de tener una pesca abundante y permanente para alcanzar la riqueza. Al escuchar aquello, ellos dos pensaron que tenían que ir definitivamente a aquella isla. Y al día siguiente, Luis tomó un poco de dinero que tenía por ahí y decidió alquilar un barco. No una balsita, un barco grande, porque él iba a ser un gran capitán, pesquero. Y aparte de alquilar el barco, pues también alquiló provisiones. Entonces llevó todo tipo de manjares para aquel lugar, botellas de vino, llevó también comida. Obviamente pidió prestada una vela. También la bandera del barco, porque cómo va a zarpar un barco sin bandera. Luego también le hizo instalar un buen timón, que luego vería cómo pagaba, y pidió prestado en alquiler una esfinge, ¿cierto? Las que van siempre ahí adelante del barco, ahí guiando, para que todo salga muy bien. Por su parte, Lucas, con algo que había heredado de su padre, compró una balsa pequeña, modesta, pero que le servía para ese viaje. Y en vez de zarpar de inmediato, como lo hizo Luis, hizo pequeñas salidas cerca para tantear el mar y también para pescar un poco. Con eso que pescaba, él compraba las cosas que necesitaba para el viaje. Así que compró una red, por si podía pescar en medio de allí, compró una vela hermosa y a un marinero le compró un remo. Y cuando le contó para qué lo quería, que iba para una isla desconocida, aquel marinero se antojó tanto de aquella aventura que decidió acompañarlo. Y antes de zarpar, el viejo que le había vendido todo le obsequió un mapa, que sería el que lo guiaría un poco para llegar a aquella isla incierta. En alta mar, Luis, con la vela tendida y con todos los aparatos que llevaba en su barco, avanzaba muy despacio, porque es que el viento difícilmente podía hacer avanzar el barco. Mientras tanto, Lucas avanzó con firmeza, mucho más rápido de lo que Luis, y aunque hubiera zarpado después, rápidamente lo sobrepasó. Estaban en alta mar, confiados de aquel viaje, de vez en cuando pescaban algo para comer, mientras Luis, con toda la abundancia que llevaba allí, lo único que hacía era comer y comer y comer, y allí fue que la tormenta los atacó a ambos. En el momento en que la tormenta llegó, pues Luis no sabía qué hacer. Sentía que su barco se iba a hundir, así que empezó a tirar por la borda. Todo lo que había pedido prestado, alquilado y rentado, lo tiraba por la borda como si fueran cuotas para ofrecerle a los dioses para que calmaran un poco la tormenta. Y Lucas, acompañado por su amigo marinero y ayudados muy bien por la vela y por lo que había aprendido de sus anteriores viajes, empezó a sortear muy bien la tormenta y salieron bien librados. No como Luis, cuyo barco quedó prácticamente destruido. Con el impulso que salieron de la tormenta, al poco tiempo, vieron en el fondo, en el horizonte, la isla desconocida. Supieron que esta era puesto que no estaba registrada en ningún otro mapa. Cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que ahí en el muelle, como esperándolos, estaba la sirena. Pero Lucas pensó que los viejos de la taberna estaban equivocados, porque la sirena no era hermosa. Era hermosísima, mucho más de lo que él se hubiera imaginado. Y cuando llegó en aquel lugar, la sirena, con un canto encantador, los encantó. En un abrir y cerrar de ojos, él se sintió una persona diferente. Sintió que ya en su interior sabía el secreto de una pesca abundante y permanente para alcanzar la riqueza. Y con ese sentimiento de satisfacción, se montó de nuevo en su barca rumbo de vuelta a su pueblo. En medio del mar, veían algo flotando en el agua. Era Luis, pegado de la última tabla que había quedado de aquella barca, a punto de ahogarse.
y como llevaban tanto espacio, lo montaron allí. Cuando llegaron a su pueblo, veían que en el muelle estaban amontonados todos los pescadores e incluso muchas más personas que querían saber cómo les habían ido. Y cuando llegaron, los vieron. Luis, lo único que quería era esconderse de todas las personas con las que se había comprometido y sabía que ahora tenía que trabajar muchísimo tiempo para ellos para poderles pagar lo que les debía. Mientras Lucas, lo único que debía era abrazar a su familia, su principal motivación, puesto que ya tenía el secreto de una pesca abundante y permanente para asegurar la riqueza. Abrazándolos, supo entonces que de ahora en adelante tendría mucho por pescar.